¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo frente a ustedes. Mi nombre es Carlos Alberto Gordillo Pachón y junto a mi equipo de trabajo, Bayen Guzmán, Jimmy Alejandro y Forer Hurtado Nidia Janet, les vamos a hablar acerca de la medición del costo de vida. Para empezar, quisiera hablarles de un ejemplo. En 1931, mientras la economía de Estados Unidos sufría la Gran Depresión, los Yankees de New York le pagaban al famoso jugador de béisbol, Babe Ruth, un sueldo de $80,000. En esa época, este sueldo era algo extraordinario, incluso entre las estrellas del béisbol. Según una historia, un reportero le preguntó a Ruth si creía que estaba bien que ganara más que el entonces presidente Herbert Hoover, quien tenía un sueldo de solo $75,000. Y Ruth contestó: "Yo tuve un mejor año". Esto nos podría llevar a pensar que el béisbol se ha vuelto mucho más rentable en las últimas 7 décadas, pero también debemos saber que los precios de los bienes y servicios también han ido en aumento. En 1931, con una moneda de 5 centavos de dólar, podíamos comprar un helado y con 25 centavos un boleto de cine, debido a que los precios eran mucho más bajos que en la época de Babe Ruth que en la actualidad. No está claro es si Babe Ruth disfrutaba de un nivel de vida más alto o más bajo al que pueden gozar los jugadores de béisbol de hoy en día. Para encontrar la forma de comparar el sueldo de Babe Ruth de $80,000 con los sueldos actuales, debemos encontrar alguna forma de cambiar las cifras de manera significativa al poder de compra. Este es el trabajo de una estadística llamada Índice de Precios al Consumidor. El índice de precios al consumidor se utiliza para monitorear el costo de vida a lo largo del tiempo. Cuando aumenta dicho índice, la familia típica debe emplear más dinero para seguir llevando el mismo nivel de vida o la misma calidad de vida. Los economistas utilizan el término inflación para referirse a un alza en el nivel general de los precios. La tasa de inflación es el cambio porcentual en el nivel de precios de un periodo con base en el periodo anterior. Es una medida del costo total de los bienes y servicios comprados por un consumidor típico. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales es la que se encarga de calcular y reportar el índice de precios al consumidor cada mes. Y ahora veamos cómo se calcula. Consideremos una economía más simple, en la cual los consumidores solo compran dos bienes: hot dogs y hamburguesas. El primer paso es determinar la canasta. En este paso se establecen cuáles son los precios más importantes para el consumidor típico. Si éste compra más hot dogs que hamburguesas, entonces el precio de los hot dogs es más importante que el de las hamburguesas, y por tanto se le debe dar un mayor peso al medir el costo de vida. En este caso, nuestra canasta está compuesta por 4 hot dogs y 2 hamburguesas. El segundo paso es identificar los precios. Aquí ubicamos los precios de cada uno de los bienes y servicios de la canasta, en este caso, hamburguesas y hot dogs en cada punto del tiempo. Observamos 3 años, el 2013, el 2014 y el 2015, cada uno con sus respectivos precios. El tercer paso, calcular el costo de la canasta. En este caso, calculamos el costo de la canasta por años. Utilizando los datos de los precios, obtenemos los resultados. En este cálculo observamos que estamos ignorando algún cambio posible en la cantidad y solo observamos un cambio en los precios, obteniendo así un precio de 8 en la canasta de 2013, 14 en la 2014 y 20 en la canasta del 2015. En el cuarto paso, elegimos un año base y calculamos el índice de precios al consumidor. Este es el parámetro contra el cual se comparan otros años. Esta decisión debe ser arbitraria, ya que el índice se utiliza para medir los cambios en el costo de vida. La fórmula que utilizamos está compuesta de la siguiente manera. El índice de precios al consumidor es igual al precio de la canasta de bienes y servicios en el año actual dividido por el precio de la canasta en el año base. Como ya lo tomábamos en el ejemplo, tomábamos como base el año 2013. Ese resultado lo multiplicamos por 100 y así obtenemos el número resultante, que es el índice de precio al consumidor. En el ejemplo, 2013 es el año base. En ese año la canasta de hot dogs y hamburguesas costaba 8. Por consiguiente, el precio de la canasta en todos los años se divide entre 8 por ser el año base y se multiplica por 100. En el ejemplo del año 2014 tenemos que la canasta del año actual de hot dogs y hamburguesas cuesta 14, dividido en 8, que es el año base. Eso multiplicado por 100, que nos da un IPC del 175. Esto significa
que el precio de la canasta de 2014 es 175% de su precio en el año base. Dicho de otra manera, una canasta de bienes que cuesta 100 en el año base cuesta 175 en 2014. De manera similar ocurre con el siguiente año 2015. El quinto paso es utilizar el índice de precios del consumidor para calcular la tasa de inflación. ¿Y qué es la tasa de inflación? Es el cambio porcentual en el índice de precios respecto al periodo anterior. La fórmula para hallar la tasa de inflación está compuesta de la siguiente manera. Entonces tenemos que la tasa de inflación en el año 2 es igual al IPC en el año 2 menos el IPC en el año 1, dividido en el IPC en el año 1. Todo ese resultado multiplicado por 100. Retomando nuestro ejemplo, vamos a calcular la tasa de inflación para el año 2014. Entonces tenemos que el índice de precios al consumidor 2, es decir, el año 2014, es de 175, menos el índice de precios al consumidor en el año 1, que sería el año 2013, que es igual a 100. Lo dividimos por el índice de precios al consumidor número 1, es decir, el año anterior, otra vez 100, y ese resultado lo multiplicamos por 100. Como respuesta tenemos que tuvo una tasa de inflación de 75% en el año 2014. De igual manera, para el año 2015 tomamos el índice de precios al consumidor 2, y en este caso ya es 250, que sería el actual. Le restamos el índice de precios al consumidor 1, que sería el del año anterior, correspondiente a 175. Lo dividimos en el mismo 175 y lo multiplicamos por 100. De esta manera deducimos que en el año 2015 hubo una tasa de inflación del 43%. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jimmy Alejandro Valle Guzmán. Soy estudiante de Administración de Empresas, cuarto semestre, de la Universidad de Cundinamarca, seccional UAT. A continuación continuaré con el tema, a lo cual le responderé qué hay en la canasta del IPC. Al elaborar el índice de precio a los consumidores, trata de incluir todos los bienes y servicios que compra el consumidor típico. Además, trata de ponderar estos bienes y servicios con base en la cantidad de artículos que compran los consumidores. La figura que saldrá a continuación muestra el desglose del gasto del consumidor en tres categorías importantes de bienes y servicios. La figura muestra la forma en la cual el consumidor típico divide el gasto entre varias categorías de bienes y servicios. La Oficina de Estadísticas Laborales llama a cada porcentaje la importancia relativa de la categoría. La categoría más grande es la vivienda, que constituye el 41% del presupuesto del consumidor típico. Esta categoría incluye el costo de la vivienda, 32%, combustible y otros servicios públicos, 5%, y muebles y operaciones del hogar, 4%. La siguiente categoría más grande, 17%, es el transporte, que incluye el gasto en automóviles, gasolina, autobuses, metro, etc. La siguiente categoría, 15%, es de alimentos y bebidas. Esto incluye comer en casa, 8%, comer fuera en casa, 6%, y bebidas alcohólicas, 1%. Después están la atención médica, la recreación, la educación y las comunicaciones, cada una con alrededor de 7%. Esta última categoría incluye, por ejemplo, las cuotas o colegiaturas universitarias, 3%, servicios telefónicos, 2%, tecnologías de información, como computadoras personales y servicios de Internet, 1%, y libros de texto, 0.3%. El vestido, que incluye ropa, calzado y juguetería, constituye 4% del presupuesto del consumidor típico. También incluida en la figura, con 3% de gasto, hay una categoría de otros bienes y servicios. Esta es una variedad de compras de los consumidores, como cigarros, cortes de cabello y gastos funerarios, que no encajan naturalmente en las otras categorías. Problemas en la medición del costo de vida. Pues vamos. El objetivo del índice de precios al consumidor es medir los cambios constantes del costo de vida, en palabras sencillas. En otras palabras, dicho índice trata de medir cuánto más debe aumentar el ingreso para mantener un estándar de vida o calidad de vida. Sin embargo, el índice de precios al consumidor no es una medida perfecta
para el costo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que con dicho índice se reconoce ampliamente que existen tres problemas los cuales son muy difíciles de solucionar. Al primer problema se le llama sesgo de sustitución, cuando el precio cambia de un año al siguiente. No lo hace proporcionalmente. Algunos aumentan más que otros, como ya lo sabemos. Los consumidores responden a estos diferentes cambios comprando menos cantidad de los bienes cuyos precios han aumentado a cantidades relativamente grandes y comprando más de los bienes que han aumentado menos. ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores sustituyen comprando los bienes o servicios que se han vuelto relativamente menos caros. Consideremos un ejemplo. Suponga que en el año base las manzanas son más baratas que las peras, por lo que los consumidores compran más manzanas que peras. Cuando la Oficina de Estadísticas Laborales elaboran la canasta de bienes y servicios, incluirán más manzanas que peras. Supongan que al año siguiente las peras son más baratas que las manzanas. Los consumidores naturalmente responderán a este cambio de los precios, comprando más peras y menos manzanas. Sin embargo, al calcular el índice de precios al consumidor, la BLS utiliza una canasta fija que en esencia asume que los consumidores continúan comprando las manzanas ahora más caras en las mismas cantidades que antes. Por esta razón, el índice medirá un incremento mucho mayor en el costo de vida de los consumidores que experimentan en realidad. El segundo problema con el índice de precios al consumidor es cuando se introduce un bien o servicio nuevo. Cuando se introduce un bien o servicio nuevo, los consumidores cuentan con más variedad de dónde elegir y esto a su vez genera que se reduzca el costo de mantener el mismo nivel de bienestar económico. Consideremos un ejemplo. Cuando el iPod fue introducido en el 2001, los consumidores descubrieron que era mucho mejor. Antes existían reproductores de música, pero no tan portátiles ni versátiles. El iPod fue una nueva opción que incrementó el conjunto de oportunidades del consumidor. Por cierta cantidad de dinero, la introducción del iPod hacía que las personas se encontraran mejor a la inversión. Para lograr el mismo nivel de bienestar económico se requería una menor cantidad de dinero. Un índice perfecto del costo de vida habría reflejado la introducción del iPod con una reducción del costo de su vida. Sin embargo, el índice de precios al consumidor no disminuyó en respuesta a la introducción del iPod. Finalmente, la Oficina de Estadísticas Laborales revisó la canasta de bienes para incluir el iPod y subsecuentemente el índice reflejó los cambios en sus precios, pero la reducción del costo de vida asociada a la introducción inicial del iPod nunca apareció en el índice. El tercer problema con el índice de precio al consumidor radica en el cambio no medido de la calidad. Sí, la calidad de un bien se deteriora de un año al siguiente, mientras que su precio se mantiene igual. El valor del dólar o del peso disminuye, debido a que usted está recibiendo un bien de menor calidad por la misma cantidad de dinero. Siguiente tema. A continuación les hablaré del deflactor del PIB, Producto Interno Bruto, frente al índice de precios al consumidor. Espero les guste. Este deflactor es la razón del PIB nominal entre el PIB real, puesto que el PIB nominal es la producción actual valuada a los precios actuales y el PIB real es la producción actual valuada a los precios correspondientes al año base. El deflactor del PIB refleja el nivel actual de los precios en relación con el nivel de precios en el año base o año actual. Los economistas y quienes diseñan las políticas monetarias, tanto el deflactor del PIB como el índice de precios al consumidor, para medir qué tan rápido aumentan los precios. Por lo general, estas dos estadísticas cuentan con una historia similar. Sin embargo, existen dos diferencias importantes que pueden provocar una divergencia. Suponga que Volvo incrementa el precio de sus automóviles, debido a que los Volvo se fabrican en Suecia. El automóvil no es parte del PIB de Estados Unidos,
pero los consumidores estadounidenses compran Volvo, por lo que el automóvil es parte de la canasta de bienes de un consumidor típico. Por consiguiente, un incremento del precio de un bien de consumo importado, como el Volvo, aparece en el índice de precios al consumidor, pero no en el deflactor del PIB. Esta primera diferencia entre el índice de precio al consumidor y el deflactor del PIB, Producto Interno Bruto, es particularmente importante cuando cambia el precio del petróleo. La segunda y más sutil diferencia entre el deflactor del PIB y el índice de precio al consumidor se refiere a la forma en la cual se ponderan los precios para generar una sola cifra para el nivel general de precios. El índice de precios al consumidor compara el precio de una canasta fija de bienes y servicios con el precio en la canasta al año base. Esta figura muestra la tasa de inflación medida tanto por el deflactor del PIB como por el índice de precios al consumidor para cada año desde 1965. Podemos ver que en algunas ocasiones estas dos medidas divergen. Cuando lo hacen, es posible ir detrás de esas cifras y explicar la divergencia con las dos diferencias ya analizadas. Por ejemplo, en 1979 y en 1980, la inflación del IPC aumentó más que la del deflactor del PIB, en gran parte debido a que los precios del petróleo aumentaron a más del doble durante esos 2 años. Sin embargo, la divergencia entre estas dos medidas es la excepción más que la regla. En la década de 1970, tanto el deflactor del PIB como el índice de precios al consumidor mostraron altas tasas de inflación. A finales de la década de 1980, 1990 y en la primera década de 2000, ambas medidas mostraron bajas tasas de inflación. Buen día, mi nombre es Nidia Forero y vengo a presentarles el tema de corrección de las variables económicas por efectos de la inflación. El propósito de medir el nivel general de precios en la economía es permitirnos comparar cifras de dinero de los diferentes tiempos. Este índice nos permite comparar las cifras de dinero del pasado con cifras de dinero del presente. En el tema de explicar, encontramos las cifras de dinero en los diferentes tiempos. Veamos un ejemplo. Si Ruth tuvo un sueldo de $80,000 en 1931, ¿era alto o bajo comparado con los sueldos de los jugadores de béisbol actuales? Para responder esta pregunta debemos conocer los niveles de precios en 1931 y los actuales. Necesitamos inflar el sueldo de Ruth para convertir el dinero de 1931 en dinero actual. La fórmula para convertir las cifras en dinero del año T a dinero actual es la siguiente. Apliquemos esta fórmula al sueldo de Ruth. Las estadísticas del gobierno muestran un índice de precios al consumidor de 15,2 para 1931 y 229,5 para 2012. Por consiguiente, podemos utilizar estas cifras para medir el sueldo de Ruth en dinero de 2012, como podemos observar en la fórmula. Concluimos que el sueldo de Ruth en 1931 es equivalente a un sueldo de hoy de más de $1.000.000. Como segundo tema de estudiar encontramos la indexación. Como anteriormente acaban de ver, los índices de precios se utilizan para corregir los efectos de la inflación cuando se comparan cifras monetarias de diferentes años. Este tipo de corrección aparece en la economía en distintos lugares, cuando por ley o por contrato cierta cantidad de dinero se corrige automáticamente por los cambios en el nivel de precios, se dice que la cantidad está indexada a la inflación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, numerosos contratos a largo plazo entre empresas y sindicatos incluyen una indexación parcial o completa del sueldo respecto al índice de precios al consumidor. A dicha disposición se le conoce como ajuste por costo de vida. El ajuste incrementa de forma automática los salarios cuando aumenta el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, los beneficios de seguridad social son ajustados cada año para compensar a los adultos mayores por los incrementos de precios. El tercer tema a explicar son las tasas de interés real y nominal. Como acabamos de ver, la corrección de las variables económicas para efectos de la inflación es particularmente importante y un tanto difícil cuando vemos los datos en las tasas de interés. El concepto mismo de una tasa de interés implica necesariamente comparar cantidades en diferentes tiempos. Un ejemplo de esto es cuando usted hace un depósito a su cuenta bancaria de ahorros o cuando pide un crédito al banco.
En ambos casos, usted va a recibir o a dar una cantidad diferente de dinero dependiendo de las tasas de interés. Aquí es cuando se introduce el término corregir por los efectos de inflación. Considere un ejemplo. Suponga que Sally deposita $1000 en su cuenta bancaria que paga una tasa de interés anual de 10%. Un año después, cuando ha acumulado $100 de intereses, retira sus $1100. ¿Sally es más rica de lo que era cuando realizó el depósito? Sally tiene $100 más de los que tenía antes. La cantidad de dinero en su poder ha aumentado 10%, pero su poder de compra puede que no. Para simplificar las cosas, supongamos que a Sally le gusta mucho el cine y solo compra DVDs. Cuando Sally realizó su depósito, un DVD costaba $10, así que su depósito le alcanzaría para 100 DVDs. Un año después, con $1100, ¿cuántos DVD podía comprar? Todo esto depende de la inflación. Si hay una inflación de 0, puede comprar 110 DVDs, un incremento del 10%. Si la inflación es del 6%, puedo llegar a comprar 104 DVDs, alrededor de 4%. Si la inflación es de 10%, su poder de compra sigue siendo el mismo, solo puede comprar 100 DVDs. Si la inflación es de 12%, su poder de compra ha disminuido 2%, por lo cual solo puede comprar 98 DVDs. Y si existiera una deflación de 2%, podría llegar a comprar 112 DVDs, un aumento del 12%. Los ejemplos muestran que mientras más alta sea la tasa de inflación, menor será el incremento de su poder de compra de Sally. Si la tasa de inflación es mayor que la tasa de interés, su poder de compra en realidad disminuye. Para conocer cómo funcionan las tasas de interés, debemos saber que la tasa de interés que mide el cambio en las cantidades de dinero se denomina tasa de interés nominal y la tasa de interés ajustada por la inflación se llama tasa de interés real. La tasa de interés nominal, la tasa de interés real y la inflación se relacionan de la siguiente forma. La tasa de interés nominal indica qué tan rápido aumenta con el tiempo la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, mientras la tasa de interés real indica qué tan rápido aumenta con el tiempo del poder de compra de su cuenta bancaria, como podemos observar en esta fórmula. Por último, para finalizar este tema, vamos a hablar de las tasas de interés en la economía de Estados Unidos del año 1965 a 2010. La figura nos muestra que dado que la inflación es variable, las tasas de interés nominal y real no siempre se mueven juntas. Por ejemplo, a finales de la década de 1970 las tasas de interés nominales eran altas, pero debido a que la inflación era muy alta, las tasas de interés reales eran bajas. En contraste, a finales de la década de 1990 las tasas de interés nominales eran menores que lo que habían sido 2 décadas antes, pero debido a que la inflación era mucho menor, las tasas de interés reales eran mayores. Una moneda de 5 centavos ya no vale nada. Esto es una afirmación del jugador de béisbol Yogi Berra. Y es que para finalizar, al comparar las cifras de dinero de diferentes tiempos, es importante considerar que un dólar o unidad monetaria en la actualidad no vale lo mismo que hace 20 años o lo que va a valer en 20 años. En este capítulo se analizó la forma en la cual los economistas miden el nivel general de precios en la economía y cómo utilizan los índices de precios para corregir las variables económicas por efectos de la inflación. Los índices de precios permiten comparar las cifras en dinero de diferentes puntos de tiempo y por consiguiente tener una mejor idea de la forma en la cual cambia la economía a lo largo del tiempo. Muchas gracias.